Bueno, muy buenos días. Vamos a dar inicio al tema del día de hoy, haciendo nuestra oración inicial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, oh Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oración. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de las milicias celestiales, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Al mismo tiempo. Amén. Dice. Estamos coordinados. No es que en la noche rezamos y Eric, al mismo tiempo, di amén. Pero me da mucha risa como dice amén. Y me empiezo a reír, se molesta. Mamá, no estamos jugando. Bien, vamos a dar continuidad a la parte que vimos la semana pasada, que fue uno de los 3 grandes dogmas de la Santa Iglesia Católica, que son fe, esperanza y caridad, de la que nos habla San Pablo, porque estos dogmas no están buscados al azar, ni tampoco están inventados sus nombres, sino que el mismo San Pablo nos ha venido guiando hasta este momento. La semana pasada vimos cómo conservar la fe, cómo mantenerla limpia de todo lo que es limpiarlo de las idolatrías, que no caigamos en eso porque estaríamos haciendo una falta muy grave en contra de lo que es el temor de Dios. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Vimos cómo la idolatría no es algo nuevo, es algo que se ha dado desde los principios de la humanidad. Lo vimos en el Éxodo con Moisés, lo vimos con Jacob, lo vimos con Abraham, lo vimos con todos los patriarcas, lo vemos en la época de Jesús, lo vemos después de que se va Jesús, lo vemos en nuestra época. Es algo que no podemos evitar. ¿Por qué? Porque el hombre en sí, en su naturaleza, tiene que buscar en qué creer. Y si no conoce al único y verdadero Dios, pues tiene que poner su esperanza y su confianza, su fe, en algo que él piensa que le hace bien. Pero pues nosotros ya estamos aprendiendo que eso no es lo correcto. Lo correcto es tener una fe y una esperanza únicos y únicamente en Dios. Porque bien lo dice las Sagradas Escrituras, lo vimos la semana pasada, en donde nos dice: solamente a Dios le servirás. Y estas palabras las escuchamos de boca de Jesús cuando el demonio lo busca en el desierto y le dice: arrodíllate delante de mí y yo te voy a dar todo lo que tú quieres. Y le dice Jesús: no tentarás al Señor tu Dios, solamente a Él amarás y servirás. Y pues esa es una enseñanza muy
muy grande y muy efectiva, que si nosotros la hiciéramos efectiva en nuestra vida, tendríamos menos tentaciones. No estoy diciendo que se irían, pero sí serían un poco menos, o en su caso, tentaciones que nosotros vamos a poder vencer. ¿Por qué? Porque esto es algo que no es por arte de magia, es algo que va teniendo su proceso como todo en la vida, porque cuando te embarazas, no al día siguiente o a la semana tienes a tu hijo, sino tiene todo un proceso de 9 meses. Es exactamente lo mismo con la fe. No es, los milagros no se dan de la noche a la mañana, sino también los milagros tienen su proceso, iniciando con ¿qué tanta fe tienes? Los milagros se dan conforme al tamaño de tu fe. Si tienes una fe grande, firme, fuerte, hecha sobre roca, el Señor te va a conceder todo lo que quieras, y no solo para ti, sino para los tuyos y por aquellos por los que tú pides. Pero si es una fe endeble, que está cimentada en la arena, pues cualquier vientecito, ni siquiera huracanado, te bota esa fe, te cambias de religión. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica nunca me enseñó, porque la Iglesia Católica es una pecadora, porque la Iglesia Católica tiene sacerdotes que son violadores, porque tiene... Eso es hablar muy mal de tu fe. ¿Por qué? Porque a lo mejor ni siquiera la conoces, ni siquiera sabes qué es lo que es tener fe. Por eso se cambian de religión, porque no conocen lo que es la fe, no conocen lo que es realmente la palabra de Dios. Porque si la conocieran, como lo hemos estado estudiando, no te cambiarías, no te cambiarías. ¿Por qué? Porque te estás dando cuenta de dónde vienes, cuál es tu camino y hacia dónde vas. Pero esas personas que ni siquiera saben quiénes son, pues mucho menos van a saber hacia dónde van. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver lo que es la esperanza y lo que es la caridad. La esperanza nos explica aquí el catecismo de la Iglesia Católica. Estos dos temas que vamos a ver hoy están netamente sacados del catecismo de la Iglesia Católica, confrontado con algunas citas bíblicas. La Iglesia nos enseña acerca de la esperanza. En el numeral 2090 nos dice: cuando Dios se revela y llama al hombre, éste no puede responder plenamente al amor divino por sus propias fuerzas. Debe esperar que Dios le dé la capacidad de devolverle el amor y de obrar conforme a los mandamientos de la caridad. La esperanza es aguardar confiadamente en la bendición divina y la bienaventurada visión de Dios. Es también el temor de ofender el amor de Dios y de provocar su castigo. ¿Qué nos quiere dar a entender esto? Está bastante claro, pero ¿cómo lo resumiríamos? ¿Qué es la esperanza? Es esperar a que Dios nos brinde su amor en una forma palpable en nuestra vida. Así de simple. Tú esperas, cuando pides, esperas a que te respondan. Por ejemplo, la parte del Padre Nuestro que nos dice: danos hoy nuestro pan de cada día. Hay mucha gente que ora el Padre Nuestro y no se da cuenta de lo grande y majestuosa que es esta oración. Pero si, por ejemplo, un día amaneció y no tienes
ni una moneda en tu cartera. Tienes un hijo que tiene hambre. Tienes una esposa que mantener. Tienes pagos que realizar, porque el agua, la luz, no te esperan. ¿Qué te queda? Primero, encomendarte al Señor. Señor, ayúdame porque en este momento no tengo absolutamente nada para ofrecer económicamente a mi familia. ¿Qué hago, Señor? Ayúdame, por lo menos guíame a dónde debo de ir para poder ayudar a mi familia con el alimento del día de hoy. El Señor va a buscar la manera. El caso es que vas a tener un plato de comida. Entonces, cuando tú haces esa oración, ¿qué es lo que tú esperas? Que el Señor te ayude. Esperas ver un milagro palpable, algo que tú puedas decir, esto fue obra de Dios. Y el Señor se las va a ingeniar, pero de que te manda la ayuda, te la manda. Esto es si tú tienes puesta tu fe y tu espera en el Señor. Y esto muchas veces lo hemos visto, muchas veces. Y a veces decimos, gracias a que fui a trabajar aquí, gracias a... No, gracias a que el Señor te puso las cosas en tu camino. Porque nada es obra de la casualidad, todo es obra de Dios. Entonces, cuando tú esperas tener un milagro palpable en tu vida, en tu familia, en tu casa, eso es la esperanza. El esperar ver un milagro es esperar. La esperanza viene de esperar. Esperas que Dios te regrese su amor en una forma palpable. Eso es la esperanza. El numeral 2091 nos dice: el primer mandamiento se refiere también a los pecados contra la esperanza, que son la desesperación y la presunción. Aquí nos vamos a detener un poco porque ciertamente a veces cuando vamos a confesarnos, chispas, no tengo ningún pecado que confesar, me he portado bien, no he robado, no he matado, no he hablado mal de nadie, no tengo pecados, ¿qué voy a confesar? Más bueno que el pan. Y no tomamos en cuenta estos dos grandes pecados que son en el inicio de muchos otros. Vamos a ver qué nos dice. Por la desesperación, el hombre deja de esperar en su Dios. Si vemos desesperar, esperar viene de dejar de esperar. Desesperar es dejar de esperar. Dejas de esperar en Dios, o sea, pones en duda la actuación de Dios en la vida terrena. Dejas de esperar tu salvación, dejas de esperar milagros, dejas de esperar la respuesta de Dios a todo lo que tú le has preguntado. Sí, porque cuando estás desesperada, ni siquiera ves lo que hay frente a ti, te lo están poniendo, pero como estás desesperada no lo ves. No lo ves, así es. El auxilio para llegar a ella o el perdón de sus pecados. O sea, dejas de esperar de Dios tu salvación personal y el auxilio para llegar a ella o el perdón de tus pecados. O sea, cuando tú te desesperas, cuando dejas de esperar, vas a un nivel superior. Pierdes la esperanza. Pierdes la visión, pierdes el punto, pierdes a Dios. Se opone, este pecado de desesperación se opone a la bondad de Dios y a su justicia, porque el Señor siempre es fiel a sus promesas.
pero no tienes por qué Apúrate. estar allá de, dale, ¿por qué no me has hecho esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué me pones más peros en el camino, más piedras? Porque todo tiene un proceso. Pero la desesperación nos lleva a otros caminos. El pensamiento humano nos dice, la desesperación no implica conversión al bien conmutable. Luego, no es pecado. Ahora, vamos a ver. Esto de los bienes conmutables o inmutables. La desesperación, ¿qué es? Nos dice San Agustín, todo pecado implica conversión al bien perecedero con aversión al bien inmutable. O sea, todo, lo voy a repetir, todo pecado implica conversión al bien perecedero con aversión al bien inmutable. O sea, ¿qué nos quiere decir? Que tú pones tu confianza en un bien perecedero. En este caso, ¿quién es? Un hombre. O sea, tú pones tu confianza en los hombres. Tú pones tu confianza en ti, en tu esposo, en tu esposa, en tu hijo, en tu amigo, en tu jefe. ¿Y si no lo hace bien? Tú estás poniendo tu esperanza y tu fe en esa persona. Pero esa persona no es Dios. Esa persona en cualquier momento te puede fallar y dejas de creer en el bien inmutable. ¿Qué es un bien inmutable? Es algo que nunca falla. Ahí lo dice aquí abajo, dice, ¿qué es un bien inmutable? Inmutable es un adjetivo que refiere a aquello que no puede ni se puede cambiar. O sea, tú no lo puedes cambiar ni ese bien inmutable se puede cambiar a sí mismo. Pues es algo que nunca va a cambiar. Por regla general, todo lo que hay en el mundo creado por Dios o por el hombre siempre es perecedero. Tiene un tiempo de vida. Todo, hasta el hierro. Todo, hasta el agua. Todo, hasta el aire. ¿Por qué? Porque lo estamos contaminando. Va a llegar el momento que no vamos a poder respirarlo. El agua lo estamos acabando. La tierra la estamos envenenando. O sea, todo tiene un tiempo de vida. Todo. Menos el bien inmutable. Se trata, por lo tanto, de algo no mudable o no inmodificable. No se puede cambiar ni modificar. Entonces, la inmutabilidad es la cualidad de aquello que no cambia. Así pues, la eternidad está en Dios. El cosmos está en la eternidad. El tiempo está en el cosmos y el devenir está en el tiempo. O sea, todo finalmente se convierte, otra vez volvemos a lo mismo, todo tiene un proceso. Nosotros estamos en el tiempo está en el cosmos está en la eternidad y la eternidad es Dios. Entonces, ¿por qué poner nuestra fe en algo que tiene un tiempo de vida y que después ya fue? Si puedes poner esa fe en algo que nunca va a cambiar, algo que es eterno, algo que se llama Dios. Eso es lo que mucha gente no ha entendido y por eso se cambia de religión. Es que a mí no me enseñó la Iglesia Católica. No, no es que no te haya enseñado. Tú no te acercaste. Porque la Iglesia siempre ha enseñado esto. Pero tú no te has acercado. ¿Cuántas veces leíste las Sagradas Escrituras y la comparaste con el catecismo de la Iglesia Católica que te enseña lo que la tradición
ha enseñado durante cuántos siglos. Todo esto está en el catecismo, pero es más fácil quedarte con el catecismo de primera comunión y no extender tus conocimientos. O sea, te quedaste como si terminaras nada más la primaria y no te interesara tener una carrera universitaria. Entonces, todo esto nos lo enseña la iglesia. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la esperanza? ¿Qué es la caridad? ¿Por qué se volvieron dogmas? Precisamente por esto. Porque la fe necesita de la esperanza y de la caridad, y la caridad necesita de la esperanza y de la fe. Son tres dogmas que están entrelazados entre sí y no se les puede separar, como no podemos separar a Dios Padre de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Ahora, está el hecho de que, según parece, lo que induce al hombre al pecado no es solo el pecado, sino que además es el principio de todos los pecados. ¿Por qué? Ahí viene. Pues bien, esto es precisamente la desesperación a tenor del testimonio del apóstol, que nos dice en Efesios 4, 17 a 32. ¿Qué nos dice? Efesios 4, capítulo 4, versículos del 17 al 32. Efesios 4, 17 a 32. ¿Qué nos dice el apóstol San Pablo a los efesios? Revístanse del hombre nuevo. Les digo, pues, y con insistencia les advierto en el Señor, que no imiten a los paganos, que se mueven por cosas inútiles. Su inteligencia está en tinieblas, su ignorancia y su conciencia ciega los mantiene apartados de la vida de Dios. Después de perder el sentido moral, se han dejado llevar por el libertinaje y buscan con avidez toda clase de inmoralidad. Pero ustedes no aprendieron así a Cristo, si es que de veras fueron enseñados y formados según Él, sabiendo que la verdad está en Jesús. Se les pidió despojarse del hombre viejo al que sus pasiones van destruyendo, pues así era la vida que llevaban, y renovarse por el Espíritu desde dentro. Revístanse pues del hombre nuevo, el hombre según Dios, que Él crea en la verdad, en la verdadera justicia y santidad. Por eso, no más mentiras, que todos digan la verdad a su prójimo, ya que todos somos parte del mismo cuerpo. Enójense, pero sin pecar, que el enojo no les dure hasta la puesta del sol, pues de otra manera se daría lugar al demonio. El que robaba, que ya no robe, sino que se fatigue trabajando con sus manos en algo útil, y así tendrá algo que compartir con los necesitados. No salga de sus bocas ni una palabra mala, ni la palabra justa y oportuna, sino la palabra justa y oportuna que hace bien a quien le escucha. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Este es el sello con el que ustedes fueron marcados y por el que serán reconocidos en el día de la salvación. Arranquen de raíz de entre ustedes disgustos, arrebatos, enojos, gritos, ofensas y toda clase de maldad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense, todo ese último versículo es todo lo que encierra la desesperación. Sí. Porque cuando te desesperas, ¿qué dice? Te enojas.
tienes arrebatos de ira. ¿Qué más? El último, el 32. Arrebatos, enojos, gritos, ofensas y toda clase de maldad. Eso es lo que provoca la desesperación. Entonces, cuando llegas a confesarte, ¿tienes o no tienes pecados? Estoy perdida. No reconoco tú. ¿Tenemos o no tenemos? Eric. Por supuesto que tenemos. Claro. Pero a veces pensamos Que porque no robamos. que solamente porque no hicimos eso o no hicimos lo otro, no tenemos pecado. No, Pero así solo se No. acercan al demonio. Más fácilmente. Colorado. ¿y qué dice? ¿Qué dice? Si se van a enojar por algo que valga la pena, enójense. Pero Se que van a no te enojar, dure hasta enójense. la puesta del sol. Pero Y exactamente. esos que una semana no se hablan con otros. O más tiempo. O toda la vida. ¿Qué es a qué das paso? A la entrada del El demonio. demonio. Claramente lo dice. No son palabras mías, son palabras de San Pablo. ¿Por qué? Porque el demonio te empieza a hacer historias en tu cabeza y en lugar de ir y pedir perdón, humildemente pedir perdón, eleva tu soberbia y dices, ¿y yo por qué voy a pedir perdón? Si yo no me tuve la culpa, que él me venga a pedir perdón. Y a veces, viniendo el otro, dices, no, porque me hiciste esto, y otra vez. Entonces, cuando uno no tiene el conocimiento de Dios, comete error tras error, tras error, tras error, y se vuelve toda una cadena enorme de errores. Cuando todo eso lo pudiste evitar siendo humilde, pidiendo perdón o dando el perdón. Así de simple, así de sencillo. Pero nosotros como seres humanos siempre hacemos las cosas más difíciles. Y de una cosa pequeña podemos hacer todo un borlote y separar familias y divorciarse, cuando todo lo pudimos haber hablado para evitar problemas. Hubiésemos llegado a un concilio. Entonces, ¿qué es la desesperación? No solo es un pecado, sino que induce a más pecados. Ese es el principio de todos los demás pecados. ¿Y cómo se llama eso? Desesperación. Ya lo apunté, pero ya lo subrayé. Ya no vas a ser así, nací y así me moriré. Porque así vas a morir derechito al infierno. Entonces, en consecuencia, la desesperación no solo es pecado, sino también el principio de otros pecados. ¿Y de dónde lo agarraron? ¿Qué? Cuando es una persona desesperada. Pues son muchos factores. Hay Aquí- gente, por ejemplo, que es muy perfeccionista y si no hace las cosas como él quiere, se desespera o en el ritmo que él está acostumbrado a hacerlo. Lo digo porque yo soy así. Yo me desespero cuando la gente no hace las cosas como yo quiero o en el ritmo que yo estoy Esa es la acostumbrado. realidad, esa. Cuando alguien no hace lo que tú Ujú, quieres, así es. esa es la cosa para desesperar. Pero lo digo porque, por ejemplo, ella y yo vivimos en la misma casa, ¿no? Y yo no soy desesperada, por ejemplo, de ahí, es más desesperada todavía. O sea, la triple. Ajá. Y ella, sí, bueno, yo soy la de medio. ¿Yo por qué no salí desesperada? ¿Quién sabe? Igual y la Carácter. personalidad de cada una. Pero pues, digo, vivimos las tres. Pero por en el ejemplo, mismo Ney y lugar. yo somos desesperadas, pero ella es desesperada, Por lo que decías. nervioso, Ajá. es su desesperación se combina con nervio y yo siento que también inseguridad.
pero eso pasa por lo mismo. Y la Por desesperación falta de fe. ella, y ¿Por la qué? desesperación de ella es de que Me molesta la gente. el que no se cuadre. O sea, ¿cómo vivimos las tres y tenemos una educación, la misma educación las tres, pero somos muy diferentes? Por todo lo que pasamos de vida. Es muy diferente lo que yo viví a lo que ha vivido Day, por ejemplo. Day, que siempre ha sido cerrada y cosas así. A lo que ha vivido Susa, que se fue y todo el asunto, que a la que yo viví, junto con mis papás, trabajando con ellos y todo el asunto, con muchas cosas, pero es diferente el momento, los momentos que vivimos y por eso creo que es nuestro carácter. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estábamos chicas. No cuando Me hacían maldad. Pero Me decía que iba a venir a Chelo. No, pero ellas siempre han sido desesperadas. Siempre. Bueno, yo pienso que esto de la desesperación por parte de la mayor de ustedes es primero por falta de conocimiento, porque pues la mayoría de nosotros no nace sabiendo todo. Y esto lo estamos hablando ahorita porque de eso se trata nuestro tema. Pero si no lo hubiésemos conocido, la tacharíamos de otras cosas. Pero en realidad es como dice el catecismo, es dejar de esperar que algo pase. Exacto. O sea, tu falta de fe te lleva a la desesperación. Por eso eres desesperado, porque te falta fe. Te falta fe en las personas, te falta fe en Dios, te falta fe Yo tengo un don. En uno mismo. Sí, es que a lo mejor yo no dije bien las cosas, no las dije claramente, y por eso ahí viene la desesperación y ahí Por viene la falta de fe. y ahí viene también las rupturas. ¿Por qué? Porque no me entendiste, eres bien bruto, déjalo, hago yo, Qué cool es. ¿no? Quítate, yo lo hago. ¿Sí? Hazte un lado, no me entendiste, ahorita lo hago yo. Entonces, eso es ¿Qué es morir la hoy? falta de fe en uno, las personas, en las en personas, uno, en Dios, o sea, en todo. en que a lo mejor yo no sé decir las cosas como quisiera y que ustedes me entienden, que hagan lo que yo quiero. Eso es la desesperación, la falta de fe y la falta de esperanza en que el otro haga las cosas como las entendió. Que Dios los ilumine. O más bien poner tu esperanza en algo que no es de Dios. O sea, las También. personas O sea, sí es de Dios, pero- como lo que acabas de decir, lo Sí, primero que acabas de decir. Sí, pero ahí todavía no he llegado. Ahí no he llegado todavía. Ahorita estamos viendo esta parte de mí. ¿Por qué soy desesperada? Ahora, ¿hacia dónde me lleva esa desesperación? Ahí vamos, ¿a dónde va? Dice, ahora bien, a las virtudes teologales se opone la infidelidad, la desesperación y el odio a Dios. Otra vez, a las virtudes teologales, que ya vimos que es fe, esperanza y caridad, se opone la infidelidad, la desesperación y el odio a Dios. ¿Por qué? Porque el ser desesperado te orilla a la infidelidad. ¿Por qué? Pero estamos hablando de la infidelidad primeramente de Dios, De Dios. hacia Dios. ¿Por qué? Porque si tú estás pidiendo algo, Dios es paciente y te pone a prueba la fe y no te da lo que tú estás pidiendo. Ah, como no me lo diste, voy a ir con los otro. brujos, Ajá. me voy con los chamanes, Claro. ya caíste En en la infidelidad. infidelidad. ¿Por qué? Por desesperado.
que eso es lo que le pasa ahorita a los que todos son satánicos y eso, porque él sí, Así se los dan. así se los da rápido. Pero ¿a Porque costo sabe, de qué? Pero sabe por qué. ¿Y por qué el odio a Dios? Precisamente porque te miras y le eres infiel. Esa infidelidad raya en el odio. Merengue le pasa. Pues yo no vuelvo a la iglesia. Pues Dios no existe. Y yo no quiero nada con Dios porque Dios es malo, Dios es esto, Dios es... Y empiezas a despotricar. Y todo lo que parecía que era amor se convirtió en odio. ¿Y todo por qué? Por tu desesperación, por tu infidelidad, por tu falta de amor a Dios, por tu falta de fe en Dios, por tu ignorancia. Es la principal. Entonces, Dios no es infiel, Dios no es malo, Dios te suelta la rienda y te dice, a ver hasta dónde vas a llegar. Y resulta que tú eres quien tensa tanto el hilo que tú mismo lo rompes. No Dios. Dios no te jala y te dice, vas a venir conmigo, no. Dios es un caballero. A diferencia del enemigo, que él se mete en tu cabeza, él no te pide permiso. Él se mete en tu cabeza y te hace historias, y te hace creer cosas, y te orilla a que cometas estos pecados. Y dice, entre ellos, si se comparan el odio y la infidelidad con la desesperación, aquellos se manifiestan más graves en sí mismos, es decir, por su propia especie, lo que acabamos de explicar. La infidelidad ciertamente proviene de que el hombre no cree la verdad misma de Dios. O sea, no cree que Dios le pueda conceder el milagro que está pidiendo. Entonces se va con brujos, se va con chamanes o se va con la muerte, que le hace su altar y que se van a los templos diabólicos, que por cierto que quieren hacer uno donde hay muchos brujos en Tabasco, en Veracruz. Allá quieren hacer uno. Ya Allá. se hizo. Ya se hizo. En Catemaco sí. Bueno, el odio, en cambio, de contrariar a la misma bondad divina, y la desesperación de no esperar la participación de la bondad infinita. O sea, cuando te vuelves infiel es porque no crees que Dios te pueda hacer el milagro. O sea, no puede hacerlo, por eso. Pero eso también me da pie al mismo odio. Si no lo puede hacer. Si no lo puede hacer es porque no es Dios. Entonces, ¿para qué le llaman Dios Todopoderoso si no puede hacer nada? Si lo dices ¿No? así, está bien. Pero así se razona. Así lo razonan. O sea, puede sonar grotesco, como le estoy diciendo, pero ese es el pensamiento de mucha gente. Y eso no es nada. Hay gente que lo dice de maneras peores y hasta con insultos. Y esas son faltas terribles. Dios tenga piedad de ellos el día que se mueran. Pobrecitos. Y la desesperación de no esperar la participación de la bondad infinita. O sea, el que tú creas que no mereces ser perdonado por tus pecados. ¿Por qué? Porque he estado tanto tiempo lejos que quién sabe si Dios quiera. Otra vez volvemos a lo mismo. ¿Por qué minimizas a Dios? Como dicen, cree el león que todos son de su condición, ¿no? Claro, Porque tú piensas como si Dios fuera una persona como tú. como tú.
Exactamente, si tú no perdonas, si tú no das perdón, si tú tienes rencor todo el tiempo en tu corazón y juzgas a las personas, Por lo que ¿crees que así te va a juzgar Dios? Equivocados estamos. Dios es bondad infinita, pero tampoco es tu tonto, Claro. tampoco es ni tu tonto ni un tonto. No le podemos mentir, no le podemos engañar. Él sabe todo. Desde antes de que nazcas, Dios ya sabía quién ibas a ser y cómo ibas a ser y cómo ibas a terminar. Cómo iba a ser tu principio y cómo va a ser tu fin. De ahí que considerados en sí mismos es mayor pecado no creer la verdad de Dios u odiarle. Y a todo eso nos lleva la desesperación. Entonces, cuando vamos a confesar, ¿tenemos o no tenemos pecados? Por supuesto que los tenemos. De ahí que considerados en sí mismos es mayor pecado no creer la verdad de Dios o odiarle que no esperar de Él su gloria. Pero considerada desde nosotros y comparada con los otros dos pecados, entraña mayor peligro la desesperación. Pues sí, ya vimos que es la madre de todos los demás pecados. Efectivamente, la esperanza nos aparta del mal y nos introduce a la senda del bien. El esperar. Por eso, cuando la Virgen María nos dice, hagan lo que Él les diga. Tengan fe en Él, esperen en Él. Todo lo que Él ha dicho se va a cumplir. Que viviste toda tu vida y no viste que venga Jesús, tu esperanza está puesta en Él y eso va a tener una recompensa. Acuérdense de todos los patriarcas y los profetas. Ellos profetizaban a Jesús y nunca lo vieron, pero su fe y su esperanza estaban fuertes. Así debemos de ser nosotros. Que aunque venga el huracán y nos golpee fuertemente, nos doble hasta casi llegar al piso, pero no nos quiebra. Hay que Así ser como debemos Job, ser. ¿no? Como Job. Que vengan los problemas, que vengan las enfermedades que quieran, que venga la defunción de mis seres queridos, que venga y que yo me quede solo. Yo ahí con mi vela, mi cirio, mi llama encendida, con esa fe y esa esperanza y la caridad, las virtudes teologales. Que eso sea nuestra fuente de vida. ¿Por qué? Porque esa vida es la que Dios nos la va a dar cuando nosotros ya no estemos aquí. Interesante, ¿verdad? Es así como la película del padre que puse. El padre es tú. Ajá, como le decía a su papá, estás acá metido con él y con tu Dios y mira cómo te dejó, todo fregado, le decía. Como la mamá igual. La mamá quería que se case. Nadie quería, bueno, ni la misma iglesia quería que sea sacerdote y él, aunque arrastrado, pero ahí estaba, su fe estaba en él. Su fe hizo que también el obispo lo aceptara ordenarlo, su fe hizo que y la soportara comunidad, su enfermedad. Y la comunidad, También. porque la comunidad lo apreciaba por la forma como él hablaba dando testimonio consejo de lo que él había vivido y cómo lo había vivido y cómo estaban viendo que él estaba
su condición, y aún así fiel y luchando. Entonces la comunidad dice, no, pues él sí merece ser sacerdote. Y sí, también lo lloró, como dice, sí, ¿por qué, Señor? Pero luego lo entiende también. Era lo que... Como dice su San Pablo. testimonio hizo que se acerquen todos. Sí, y como dice San Pablo, ¿te vas a enojar? ¡Enójate! ¿Vas a despotricar? ¿Tienes algo que pelear con Dios? ¡Pelea con Dios! Pero después, humíllate ante Él. Que no llegue la noche y que no hayas hecho las paces con Él. Con Él, contigo, con tu comunidad. O sea, es válido. Vas a pelear con Él y le vas a decir, Señor, ¿por qué me hiciste eso? Luego, ya despotricaste, ahora pídele perdón. No me hagas caso, estoy loca. Es más bien en decirlo, ¿no? Porque, ¿cómo se llama? Así como que te libera. Pero realmente, si te pones a pensar, dices, no soy tonto porque estoy diciendo tanta barbaridad. Sí, o sea, por eso. Pero como dice la película, dice, y creo que hasta esa parte dice él, está bien preguntar por qué yo, porque hasta su propio hijo le dijo, Señor, ¿por qué me has abandonado? Un momento de duda, pero era ser humano y todos somos seres humanos y por eso podemos, pero es tan grande él que hasta eso nos perdona, la duda en algún momento. Y siempre, siempre nos va a tender la mano y siempre nos va a dar su amor. Entonces, como dice, está bien, enójate, pero pues después... Pide perdón, humíllate ante Él. Porque un corazón contrito y humillado, Él no lo abandona. La misma escritura lo dice. Un corazón contrito y humillado, Él no lo abandona. Al contrario, lo abraza, lo acoge y le da lo que necesita. Ahí tenemos lo que sucede con el Padre Jesús. Y fíjate nada más, qué golpe tan duro, siguiendo con ese ejemplo. Él tenía una novia y por esa muchacha él se acerca a Dios. Sí. Y la muchacha era catequista y después ella también como que dice que pasó aquí. Pero también ella entiende su lugar y su posición y también decide dejárselo a Dios. Porque hubo como mujer enamorada, también le dice, es que tú no puedes ser sacerdote, tú me quieres, tú me amas, tú debes estar y conmigo. Pues se había entregado a él. Y como católica ella era hasta, ella le había dicho a él, yo hasta el matrimonio. Que nunca iba a tener relaciones. Pero entonces, o sea, vemos cómo el Señor nos permite llevar nuestra vida. Pero cuando también Él ya decidió sobre ti, te jala y te pone en el lugar correcto. Entonces, eso no es porque sea solamente una película, es un ejemplo de la vida real. Y para todos aquellos que vean después de este video, busquen esa película, se le llama El milagro del Padre es tú. Está muy bonita, tiene mucho mensaje y muchos de nosotros nos vemos reflejados en este ejemplo de vida. Y seas en que no crees o seas de otra religión, que sea ateo, hereje, lo que seas, si la ves te aclaran muchas cosas. Sí, sobre muchas todo cosas. De tu vida, aspectos de tu vida y tu relación con Dios. Y dice, y repito, efectivamente, la esperanza nos aparta del mal. La esperanza nos aparta del mal y nos introduce a la senda del bien. El tener esperanza es lo que nos va a mantener siempre, siempre en el camino de Dios. El seguir esperando en Él, viviendo de Él,
con Él, para Él, por Él, nos va a mantener en el camino correcto. Por eso mismo, perdida la esperanza, los hombres se lanzan sin freno en el vicio y abandonan todas las buenas obras. Hay un dicho muy bonito que dice, la esperanza es lo último que muere. Pero desgraciadamente la mayoría de todos nosotros, como hombres, pecadores, imperfectos, perfectibles, pero imperfectos, pensamos que al poner nuestra esperanza en personas es lo mejor. No, definitivamente que no. Ya vimos que todo lo que existe, todo lo creado por Dios o por el hombre, tiene su fecha de caducidad. El único bien inmutable es Dios. El único bien porque el que debemos de trabajar es por el bien inmutable. Por él debemos vivir, no por los bienes perecederos. Por eso expone el libro de los Proverbios, libro Antiguo Testamento, Proverbios, capítulo 24, versículos 9 y 10. ¿Qué nos dice el libro de Proverbios? El tonto, por su parte, se dedica a cometer el pecado, y el burlón a hacerse odiar por todos. Si te desanimas cuando algo anda mal, tu fuerza no es gran cosa. Tómala. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Entonces, No voy a copiar. Voy a subrayar. si somos burlones, si somos ¿qué? El tonto, por su parte, se dedica a cometer pecado. Y el- A ver, detengámonos en esa parte. El tonto Por su parte, se Dedica dedica a a cometer pecados. pecados. Aquí el profeta no está ofendiendo a nadie, simplemente nos está diciendo una verdad que no podemos negar. ¿Por qué? ¿Por qué tontos? Tonto no se porque da no cuenta, sabes, no te das no se cuenta. da cuenta que es la Su carne, condenación carne de cañón, o sea, porque él solito te ahí está va. condenando. Y es que todos sabemos, por ejemplo, el borracho sabe que le hace daño, que está cometiendo un mal no solamente contra Dios, sino pecando contra su cuerpo, y aún así lo sigue haciendo. El que es adúltero sabe que está haciendo daño, es pecado contra su esposa y aún así lo sigue haciendo. Las mujeres que dicen porque es mi cuerpo, puedo Las que quieren abortan, saben que es pecado, y no solo contra su cuerpo, no solo contra Dios, sino contra un ser que no es Ni su ella, cuerpo. es otra persona, y lo está matando, y aún así aborta. Entonces son tontos porque creen que ellos están haciendo las cosas por voluntad propia. Y es por eso que son tontos, porque piensan que todo lo hacen porque ellos quieren. No es así. Tontos porque son títeres del demonio. Todos los que cometemos pecado, que sabemos que está mal lo que estamos haciendo, nos volvemos tontos, porque nos volvemos un títere del demonio. Entonces luego no estamos haciendo ni siquiera nuestra voluntad, sino la voluntad del que nos está metiendo esas cosas en la cabeza. Por eso son tontos los que se dedican a hacer pecado. Y después, ¿qué dice?
Y el burlón, hacerse odiar por todos. Pues aquí no tenemos ya más que decir, lo está diciendo. Si tú te andas burlando de las personas, no solamente estás cometiendo pecado, te estás convirtiendo en juez. Y yo creo que, por ejemplo, hoy recibí un mensaje porque puse una historia de Eric en el catecismo y y me puso una persona, me puso, no sirve de nada eso, mejor enséñales un deporte y un oficio, me puso. Eso es burlarse también. Y creo que creo que la burla hacia la creencia de una persona es lo peor que puedes hacer. Definitivamente. Porque en principio te muestras ignorante, porque no conoces de algo. Si Y una fue lo que yo persona le contesté, sí sirve y de mucho para hacerte una mejor persona, porque si tú conocieras, diciéndoles un ignorante, ni siquiera te atreverías de burlarte de las creencias, no, aprenderías a respetar las creencias de otras personas. Desde ahí te estoy dando la respuesta de que sí es importante. O sea, es un tonto y burlándose. Definitivamente. Muy buena respuesta de ti. Perfecto. Vamos a aplaudir. Y de último, ¿qué es lo que dice? Sí. Si te desanimas cuando algo anda mal, tu fuerza no es gran cosa. Pues sí. Pues es que, ¿Dónde quedó tu esperanza? ¿dónde quedó tu fe? ¿Dónde Dos quedó más. tu esperanza? ¿Dónde está tu caridad? Por los suelos. Entonces, no eres fuerte. Eres el más debilucho de Eres todos. el más tonto y burlón de El rival todos más los débil. tontos. Más debilucho. Y después dice, así podremos entender que no hay cosa más execrable que la desesperación. Quien la padece pierde la constancia, no solo en los trabajos corrientes de esta vida, sino también, y mucho peor, en el certamen de la fe, lo que estabas diciendo. Cuando ponemos nuestra fe y nuestra esperanza en otras personas, por ejemplo, en tu jefe, que te dice, si llegas temprano vas a tener tal bono, si tienes tu bono de productividad, si tienes tu... Pero tú te esfuerzas y te esfuerzas y te esfuerzas y haces, y nada de esto sucede. ¿Te ¿Qué molestas pasa? con él? Que te quitas y te vas a otro trabajo. Cuando en todos lados te van a pedir lo Exactamente. mismo, pero de tu parte, porque tú lo llevas a hacer. Entonces es cuestión de esperar, O de cambiar el chip, las cosas las haces por ti. Y, o sea, Exactamente. no en tu esperanza en ti, sino por hacer las cosas bien. Y ya luego las recompensas llegan Después, solas. exactamente. No lo vas a hacer porque te paguen. Claro que qué bueno que si te lo pagan, oye, qué bueno. Pero si no, tú estás cumpliendo y dando un plus de tu persona a todo lo que tú haces con amor. Y después dice, San Isidoro, por su parte, en su libro escribe, perpetrar pecado es muerte para el alma, mas desesperar es descender al infierno. La neta sí, porque vives un infierno cuando vives desesperado Sí. por todo, o sea, todo. Hasta lo más insignificante. Por ejemplo, que tu hijo no quiere hacer la tarea y te desespera, pero si te pones a pensar, él lo hará. O sea, no es su momento, a lo mejor ahora, pero lo va a hacer, porque no es que tú digas, pues ya no, ya lo dejo porque él no lo va a hacer nunca. No, porque no es así. No es así. Tú le vas a decir,
vas esto, y así va avanzando, solito. A su ritmo. Exactamente, porque las Aprender, personas son pero de hacer- diferentes. Sí, por eso. Cuando ya aprende y se da cuenta que es necesario hacer lo que debe de hacer, a su ritmo, lo va Sí, haciendo. en principio tienes que entender que todas las personas somos iguales. Sí, Todas definitivamente. tenemos un ritmo diferente. Un intelecto también diferente. Sí, Unos tienen un coeficiente muy alto y otros no tan alto y otros muy bajo. y aunque el coeficiente sea el mismo, hay personas que son más lentas y hay otras que son más rápidas. O sea, no puedes decir, porque tiene un CI más alto que otro. No, hay personas iguales, hay unas personas que tienen un CI muy alto y son las más lentas. Pero eso no quiere decir, por eso hay que entender que todas las personas somos diferentes. Por eso hay que ocupar Más bien de en la uno mismo, de la paciencia, que es uno exactamente. de los dones del Espíritu Santo. Por eso hay que pedirle al Señor que nos envíe a su Santo Espíritu y que nos regale paciencia, que viene siendo la contra de la desesperación. A ver, en el numeral 2092 nos dice el catecismo: hay dos clases de presunción, porque la presunción va de la mano con la desesperación, ¿ok? Ya lo vimos. O bien el hombre presume de sus capacidades. Yo soy aquí el más chingón. Por mi trabajo, por mi sacrificio estoy en donde estoy, tengo lo que tengo, nadie me ha ayudado. Soberbia. Esa es la presunción. ¿Y cuánta gente hay así? La gente que tiene muchas ganas se olvida de Dios y dice, no lo necesito porque yo solo puedo todo. Y no necesariamente Yo que me tenga desvelé, yo mucho estudié, dinero, yo hice. porque hay gente sin recursos que dice lo mismo. Necesita peor. ¿De qué presume? Hombre vanidoso. ¿Sí? Pobre vanidoso, así es. Entonces, esperando poder salvarse sin la ayuda de Dios. Yo no necesito creer en historias que ha inventado la Iglesia Católica para mantener oprimida al pueblo. Mucha gente dice eso, que son inventos de la alta sociedad para mantener oprimido al pueblo. Porque creyendo en lo que dice la Iglesia Católica es que vas En obediencia. Sí. por obediencia a Dios tienen que hacer tal cosa y el pueblo lo hace. Entonces, mentes retorcidas. Y Ignorantes. encima lo mismo, ignorancia, porque no Sí. la conoce. Definitivamente. Esa es una. Y la otra, presume de la omnipotencia o de la misericordia divina. ¿Qué quiere decir? Que espera obtener su perdón sin conversión y la gloria sin mérito. O sea, Ese está más perdido. Aunque esté adentro. puede ser Hay que aquella jalarle el persona pelo. que por ir a la iglesia, Diario. pongamos, alguien que va a la iglesia, que va todos los días a misa, pero nunca se confiesa, nunca comulga, pero va todos los días O que no a ayuda. misa, hace sus rosarios, hace todo para que lo vean, pero dice, yo, como hago No mis necesito rosarios, ir a misa. ya no necesito nada más. confesarme. O como no. O porque hago mis novenas del Santo Niño de Atocha o de San Juditas Tadeo, no necesito más. Yo ya tengo mi salvación segura. ¿Estás seguro? Cuando vienen las enfermedades, cuando vienen los problemas,
tú estás rezando, pero rezando como loro. ¿Qué mérito tiene? ¿Realmente qué mérito tiene? Si tú no haces las cosas como Dios quiere, el rosario estamos en el bien entendido de que es un arma poderosa que Dios nos tiene dejado a través de la Virgen. Sí, es un arma poderosa que nos puede ayudar a conseguir muchos milagros. Sí, pero el rosario no es Dios. El rosario es un medio. Dios está en el Santísimo Sacramento. Dios está en la iglesia. Dios está en la Eucaristía. Dios está en el sacramento de la conversión, confesión, penitencia. Entonces, ¿de qué te sirve tener tu escopeta tirando a todos lados si no tienes ahí tu blanco para darle y apuntar y pegar? Estás tirando tiros al aire. Estás desperdiciando los tiros. ¿Por qué? Porque nunca has practicado realmente el tiro al blanco. Si el blanco es el Santísimo Sacramento, es a donde yo tengo que dirigir mis tiros para que yo pueda obtener la gracia. Entonces ya mi arma dirigirá los tiros hacia ese blanco. Ya sabré entonces dónde apuntar. Entonces, no hay que ser ni desesperados, ni presuntuosos, vanidosos, soberbios, porque todo eso es la presunción. Y por parte de la caridad, ¿qué vemos? Vemos que en el numeral 2093 nos dice: la fe en el amor de Dios encierra la llamada y la obligación de responder a la caridad divina mediante un amor sincero. O sea, fíjense nada más. Estas virtudes teologales, como decía yo hace un rato, están unidas: la fe, esperanza y caridad. No puede hablarse de la fe sin la esperanza, de la esperanza sin la fe y de la caridad sin estas dos. Porque en el momento en que pierdes la fe, pierdes todo. O si pierdes la esperanza, pierdes todo. Pierdes la fe y la caridad. Y si pierdes la caridad, no te sirve de nada tener fe y esperanza, porque si no das amor a los demás, entonces es una fe muerta. Es una esperanza muerta. Entonces, para que todo eso tenga vida, debe fluir las tres unidas: la fe, la esperanza y la caridad. Y ahí tenemos la corriente girando y girando y girando y dando vida. La fe, la esperanza y la caridad, las tres tienen que estar unidas y fluyendo constante para que no se acabe ni la fe, ni la esperanza y mucho menos la caridad, que es la que une a estas dos. El primer mandamiento nos ordena amar a Dios sobre todas las cosas y a las criaturas por Él y a causa de Él. O sea, el primer mandamiento nos dice: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que nos quiere decir. ¿Y dónde encontramos esta parte? La encontramos en el libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 y 5. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, fíjense nada más.
cómo esta enseñanza que nos da San Pablo, cómo la enseña a sus discípulos, porque esto que estamos aprendiendo, esto que estamos estudiando, vino desde hace 15 días cuando empezamos a ver el capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles y empezamos a ver cómo él enseña las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Entonces, luego, estas virtudes teologales no se las sacó de la manga la Iglesia Católica para engañarnos, sino que desde cuándo se empieza a enseñar, desde la época de los apóstoles. Y esto es lo que vuelvo a retomar. Esto es lo que la Iglesia Católica nos enseña con el catecismo. ¿Qué es el catecismo? La tradición escrita. ¿Y quién la escribió? Los apóstoles. Entonces, ¿venimos o no venimos de Jesús? Pues sí. Entonces, hermanitos separados, ¿qué le buscan? ¿Qué le buscan? Están esperando que venga y baje el Espíritu Santo y les diga, sí, la Iglesia Católica es la única y la verdadera. Jamás va a suceder. ¿Sabes qué pienso? Como que hay personas que son más listas y que hacen una iglesia así como separada, porque los demás no se ponen a estudiar de manera sola, así que uno mismo quisiera, ¿no? Y entonces cuando alguien más viene y les dice y les habla bonito y esto y lo otro y no sé qué, y los atrae y los deja ahí, y es por eso que se forman, así como decía en la película de Matilda, dice, todos los días nace un tonto y hay que aprovecharlo. Y ahorita lo acaba de decir, o sea, igual lo mismo, porque pues así como no sabes y viene alguien y te dice cosas y así, como también en todos lados dice, una persona que no lee es para que le digan lo que sea y se Lo cree. Eso es lo que yo Definitivamente. creo con esas personas así de otras religiones. Sí, y definitivamente como lo cree fervientemente, no hay poder humano que lo saque de ese error. Por eso hay que hacer mucha oración por ellos para que en algún momento se den cuenta que erraron el camino. Como lo hace el Padre Toro, Sí, que cada vez que hay les dice, bueno, pues que se conviertan. Si yo te convenzo, te regresas a ser católico. Y hay personas que son pastores y que son así, y les dice, y él le pone una cita y el otro le pone, porque además sí conocen esas personas, sí conocen la Biblia así tal cual, así como el Padre mismo. Pero el otro le dice, y ya cuando vean, pues tiene la razón. sí, definitivamente. Y en el numeral 2094 dice, se puede pecar de diversas maneras contra el amor de Dios. La indiferencia descuida o rechaza la consideración de la caridad divina. O sea, cuando tú eres indiferente con Dios, cuando te vale si vas a misa o no, o sea, puede pasar años si no vas a misa, eres indiferente con Dios. Eso es un pecado. Despreciar su acción proveniente y niega su fuerza. Cuando dices, él no puede hacer nada por mí, ya le pedí mucho y no me contesta, es que no puede hacerlo. La ingratitud omite o se niega a reconocer la caridad divina y devolverle amor por amor. La tibieza es una vacilación o negligencia en responder al amor divino. Puede implicar la negación a entregarse al movimiento de la caridad. O sea, nada más en este pedacito vemos la indiferencia, el descuido, el rechazo,
el desprecio, la negación de la fuerza de Dios, o sea, de su poder, De su poder. la ingratitud, Con todas las anteriores. la tibieza, la negligencia y la negación a entregarse al amor de Dios. Fíjense nada más cuántas maneras de pecar en contra de Dios. Y vuelvo a preguntar, cuando vamos a confesar, no tenemos pecados. La asedía o pereza espiritual, esa es otra. A veces tenemos ganas de rezar, pero chin, se me acabó el día ayer y no recé. Hoy lo voy a hacer. Te pones a hacer 1000 cosas y chin, otra vez. Pereza espiritual. Mañana lo hago. Hoy no pude, mañana lo hago. Mañana hago 2. Llega mañana y tampoco. Pereza espiritual llega a rechazar el gozo que viene de Dios y a sentir horror por el bien divino. Fíjense nada más. Otra vez. La asedía o pereza espiritual llega a rechazar el gozo que viene de Dios y a sentir horror por el bien divino. ¿Yo qué voy a rezar? Eso nada más lo hacen las viejas. Eso nada más lo hacen las personas que no tienen nada que hacer. Como ya sienten que les va a cargar el payaso, empiezan a rezar. Desgraciadamente. Eso siempre así nos es. decía ahora. Desgraciadamente así es. Y después dice, el odio a Dios tiene su gran origen en el orgullo. Tal cual. Tal cual. O sea, aquí no tenemos nada más que agregar. Esa es una verdad innegable. Se opone al amor de Dios, cuya bondad niega y lo maldice porque condena el pecado e inflige penas. Imagínense nada más. Dios no ama. Dios solamente condena y además castiga. Es un Dios castigador. Yo le pedí que no se muera mi mamá. ¿Y qué hizo? Se la llevó. Yo tenía Por eso yo ya no... 96 como la reina. A eso le pueden llamar Dios o pon tú que sea un bebé entre 1 y 8 años que haya fallecido. Yo le pedí tanto que no se lo lleve, era mi único hijo, ya no voy a poder tener más hijos y yo le pedí que no se lo lleve. ¿Y qué hizo? No me contestó, a cambio se lo llevó. Tú no sabes lo que iba a hacer después ese niño cuando fuera grande. No sabes. Es que la realidad. Lo que iba a suceder con él, tal vez la enfermedad que ahora se lo llevó iba a ser muchísimo peor después. Como nunca se me olvida que una vez la tía Luis me dijo, ten cuidado con lo que pides. Porque, por ejemplo, dice, cuando alguien está enfermo, tu hijo, tu mamá, el que sea, siempre le pides, Diosito, no te lo lleves, no te lo lleves. Y si no se lo lleva, pero se va a quedar postrado, sufriendo en una cama. Y tú también. Sufriendo también porque tú también tienes que cuidarlo, tienes que esto. Entonces hay que tener cuidado con lo que se pide. Y es pues mucha gente, volvemos a lo de siempre, la ignorancia. Por no conocer que hay algo más allá. O también por conocer y tener miedo. Por no tener fe. Por no tener fe. Por no Por tener eso fe. no entiende lo que pasa. Y es muy difícil, por ejemplo, cuando se te muere un hijo, cuando esto, o cuando te caes con una enfermedad, un cáncer o lo que sea. Tú siempre te preguntas, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Pero si tú estuvieras cerca de Él, no está fácil. Pero como dicen, Definitivamente. Pero él aceptarías y te ayuda. y supieras y Acepta. tendrías conciencia más bien de que es por algo. Por algo siempre es lo que hace el Señor, es por algo mejor para ti. Definitivamente. Que te va a Aunque doler. eso implique dolor. Ajá. Y el dolor es parte del mérito que tú estás alcanzando de Dios.
volvemos a lo que la otra vez estábamos platicando. Alguien decía, ¿tú crees que a Dios le gusta las personas que se flagelan? No. No le gusta, pero Tú lo necesitas. tú necesitas liberar, tú necesitas demostrarle a dónde eres capaz de llegar con tal de obtener un milagro. Entonces el sacrificio con amor es lo que Él recompensa. Y si ese sacrificio te lleva al dolor y mucho dolor, por supuesto que te va a dar lo que tú le pides. Pero ¿sabes Y cuál es bueno. la cuestión? Todos, la gran mayoría y más los que no conocen la palabra, Le temen al dolor. lo único que ven es esto, su vida terrenal. No hay nada más. No hay nada más. Entonces, el que te quiten algo, el que pierdas algo, el que te dé algo como una enfermedad, lo ven como lo peor en la vida. ¿Por qué? Porque no saben que hay Porque algo están más allá. agarrados. Esto es pasajero. Preocúpate por lo eterno. Exactamente. Y Ese volvemos a lo mismo. Es la ignorancia. La ignorancia. La Entre tú y ignorancia yo. viene siendo entonces la madre de todo lo demás. De todo lo malo. ¿Por qué? Porque si conocieras y supieras y estuvieras consciente realmente de que ese enfermo, esa enferma, independientemente que sea tu papá, tu mamá, tu hijo, cualquier grado de familiaridad, si supieras que va a estar mejor, En algún momento. cuando él deje su cuerpo, primero va a dejar de sufrir de la enfermedad que tiene. Y se va el fuego eterno. Bueno, a lo mejor no lo sabemos, No sé, porque pero pues por lo prepárate. menos ya no va a tener ese dolor, ya no va a tener esa enfermedad. Que te pierdas. Pero si fue una buena persona, estoy segura de que en poco tiempo va a salir del purgatorio y se va a ir al cielo. Porque todos tenemos que pasar por el crisol del purgatorio. Tenemos que purificarnos para poder después gozar. Todos tenemos que pasar por ese crisol, por ese fuego. Como dice Eri. Ay, Diosito, dice, cuando reza en la noche. Diosito, no seas malito. Ve que no estés mucho tiempo allá en el purgatorio y llévalos contigo. No seas malito, dice. Sí, pero tenemos que hacer sacrificios aquí y pedirle al Señor, Señor, permite que yo pase una parte de mi purgatorio en vida. No importa que yo sufra, no importa que yo... Eso igual yo creo que se toma en cuenta, ¿no? Cuando la gente en su vida terrenal padece mucho, lo toma en cuenta en su tiempo allá. Sí, Yo siento, porque como dicen, tu infierno no es allá o es acá, mucha gente es el dicho, ¿no? Es acá. Y pues sí considero que hay gente que ha sufrido mucho acá y eso como que se lo toman en cuenta, es así como que puntos. Pudiste, lo resististe y Ujú. no Y negaste no- a Dios. Es un Te lo punto toman en para cuenta. ti. Es Ahí un tienes a punto Lázaro. para ti. ahí tienes a Como que Lázaro estás y al abonando rico. algo para Ajá, el billete exacto. para el cielo. Y hay muchos Tu enfermos, muchos enfermos que estando en su lecho de enfermedad, ofrecen su dolor, ofrecen su enfermedad por otras personas. Eso tiene un mérito tremendo, tremendo. El aceptar tu enfermedad, el aceptar tu dolor y decir, Señor, te lo ofrezco por aquellos que no creen. Exactamente. Señor, te lo ofrezco por aquellos. Como lo hizo al Padre Jesús, se lo ofreció, dijo, así es mi condición como debo de estar para que la gente se acerque, porque gracias a que vieron todo su esfuerzo, fue que la gente, hasta su propia familia, su propio padre, se quedó así y creyó también. Y también Sí. la mamá. Entonces, siempre Dios si te lo va a dar, es porque sabe que lo puedes soportar. Y también porque tiene un propósito Definitivamente. a ti y alrededor tuyo. Exactamente. Sea lo que sea. ¿Sí? Bueno,
¿Hasta aquí alguna duda? Ninguna. Entonces ya entendimos de dónde vienen las virtudes teologales. ¿Correcto? Está muy bien explicado, no solamente por San Pablo, sino también por la tradición, por el catecismo. Y con esto, pues lo único que podemos concluir y entender es qué grandeza y qué majestuosa es la Iglesia Católica. Por eso hay que amarla y pedir mucho por ella. ¿Por qué? Porque el demonio se infiltra y está haciendo desastres, pero pues Él Dios nunca se va a lo ganar. Dios se lo tiene permitido y Él lo dice en los evangelios. Se va a zarandear, pero no va a prevalecer sobre ella. Nunca va a ganar. Nunca, nunca. Y esa es nuestra fe. Esa es nuestra esperanza de que Él nunca va a ganar. ¿Por qué? Porque siempre va a haber personas orando por la iglesia. Y que nosotros seamos parte de esas personas orantes por la Iglesia Católica. Y por todas las demás, para que en su momento todas regresen y seamos una sola iglesia, como lo dice la palabra de Dios, un solo Señor, un solo bautismo, una sola iglesia, una sola fe. Va a pasar. ¿En qué momento? Quién sabe. Pero nosotros tenemos que seguir orando porque La fe intacta. exactamente. Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza, de que vamos a regresar y todos ser una sola iglesia. Y también qué divino es el Señor que nos da la oportunidad del conocimiento y perder la ignorancia, porque también nosotros estábamos perdidos en la ignorancia, hasta ahora que estamos comprendiendo muchas cosas y cambiando muchas cosas también. Así es. Pues el Señor nos llamó y qué bueno que dijimos sí. Sí, porque está bien para Siempre hay que cambiar para bien. Sí, Así es. sí, Bueno, pues entonces vamos a dar por terminada el tema de hoy No desesperéis. y continuamos No te desesperes. con la historia de la iglesia, que todavía tenemos mucha tela de dónde cortar. Te vas a poner Apenas si vamos en el capítulo 19. Zúmbale. Como cuando te dicen patea, ¿no? No te desesperes, pero el prójimo no me ayuda. No ayuda. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Recibe, oh Espíritu Santo, la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser, que os hago en este día, para que os dignéis ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a tus divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Oh Santo Espíritu, dígnate a formarme con María y en María, según el modelo de tu amado Jesús. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor y gloria al Espíritu Santo Santificador. Amar al Espíritu Santo y hacer que sea amado. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta la próxima semana. Denle like y suscríbase. Que no se grabó.